Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial, a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra. Rogamos que sea Él quien nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Rogamos que sea Él quien nos haga hacedores de su palabra, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Vamos a leer la bendita palabra de Dios que está en la Biblia, en el libro de Marcos o San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Entonces el Señor Jesucristo principió su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. Es este evangelio que habla acerca de quién es Dios, de quién fue y de quién será, que habla acerca de quién es el Hijo de Dios y de la relación que tienen el Padre y el Hijo, donde nos confirma de que el Padre y el Hijo han estado desde el principio, desde antes de la creación, y los dos están de acuerdo en todo, los dos son uno solo. Este evangelio que habla acerca del Salvador, Jesucristo de Nazaret, del Cordero de Dios que vino a este mundo para salvar a todo el mundo, a todo el que crea en Él, para salvar a todo aquel que se arrepienta. Santo es el Señor, a todo aquel que cree en sus promesas y obedezca al Padre Celestial. Este evangelio que habla acerca del arrepentimiento. Santo es el Señor. Por eso el Señor Jesucristo comenzó diciendo de que el tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. Y esto sucedió con la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo mandó a aquellas generaciones y manda a estas generaciones a que nos arrepintamos. ¿Y por qué debemos de arrepentirnos? Algunos dirán: yo no he matado, yo no he robado. Pues resulta que todos hemos pecado, como está escrito. No hay ni uno justo. Santo es el Señor. Todos pecamos con el corazón en algún momento, pues en algún momento llegamos a sentir envidia, llegamos a sentir celos, llegamos a sentir cosas desagradables hacia las personas o incluso hacia Dios. Todos pecamos en algún momento con la mente, pues a veces tenemos pensamientos perversos, desagradables hacia las personas o con las personas o hacia Dios. Pecamos también a veces con la boca, con los labios, pues hablamos cosas desagradables hacia las personas o hacia Dios mismo. También pecamos con los ojos, vemos con lujuria o vemos de mala manera a algunas personas o hacia algunas personas. También pecamos con cada parte de nuestro cuerpo, sintiendo o pensando o haciendo cosas desagradables en algún momento, fuera de lo común. Santo es el Señor. Por eso el Señor Jesucristo mandó y por eso llama a todas las personas a que nos arrepintamos, para que podamos ser perdonados. Él no nos está condenando, Él no nos está reprochando, no nos está rechazando a causa de los pecados que hemos cometido. Algunos pudieran decir: es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no me va a escuchar, es que Dios no me va a perdonar porque yo he hecho pecados grandes, he hecho cosas desagradables. Pues precisamente porque hemos pecado, porque todos hemos pecado delante de Dios, por eso el Señor Jesucristo mandó y nos manda que nos arrepintamos, nos llama a que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Él podemos ser perdonados a través de ese sacrificio que Él hizo. Santo es el Señor. Entonces Él nos llama a que creamos en su evangelio, este evangelio que habla acerca del arrepentimiento y del perdón que podemos recibir, acerca de la salvación que podemos recibir a través de la fe y de la obediencia en Dios. Aleluya. Santo es el Señor, de la obediencia a Dios. Estas palabras las habló el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Él vino a este mundo, Él dice, inició su evangelio siendo ya Él adulto y predicó su evangelio antes de que Él padeciera, antes de que Él fuera sepultado. Él predicó el evangelio. Pero también cuando Él padeció, después de que Él padeció, cuando Él resucitó,
Él se apareció a sus discípulos y también dio esa comisión de predicar el Evangelio. Vamos a ir al libro de Mateo o San Mateo capítulo 28 versículo 16 en adelante. La palabra de Dios dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, después de que Él había sido sepultado, resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a sus discípulos. Cuando los discípulos le vieron, le adoraron. Algunas personas dudan acerca de que si se debe de adorar al Hijo de Dios. Y aquí nos dice de que los discípulos le adoraron. Entonces nos enseñan de que debemos y podemos adorar al Hijo de Dios, podemos adorar al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo podemos adorar? Porque Él y el Padre están de acuerdo en todo, son uno solo, han estado desde el principio, desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué le podemos adorar? Porque el Padre Celestial le dio todo poder, toda potestad, toda autoridad. Se la dio a su Hijo Jesucristo de Nazaret, se la dio en el cielo y en la tierra. Podemos adorar al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret, y debemos adorarlo, porque de esta manera también adoramos al Padre Celestial, por medio de su Hijo. Dice: el que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Pero el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret, también tiene al Padre Celestial. Entonces, aceptemos al Hijo de Dios, porque de esa manera aceptamos al Padre Celestial. Aceptemos al Señor Jesucristo, porque de esa manera aceptamos también al que le envió. Aleluya. Entonces dice ahí que cuando le vieron los discípulos, algunos dudaron. Dudaron porque le habían visto cómo había padecido, cómo había sido colgado en el madero, le habían visto cómo había sido sepultado. Aun cuando Él les había dicho de que era necesario que esto sucediera, algunos dudaron. También nosotros quizás pudiéramos decir: ¿por qué dudaron sus discípulos? Pudiéramos reprocharle a los discípulos de la duda que tuvieron si el Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. ¿Por qué dudaron si ellos eran sus discípulos y habían estado con Él mucho tiempo? Santo es el Señor. Bueno, debemos de también reconocer que en estas generaciones muchos dudamos. Aun cuando leemos la palabra de Dios, aun cuando nos decimos creyentes, dudamos de las promesas de Dios, dudamos de lo que Él nos ha dicho, de lo que va a venir, de lo que Él nos ha dicho, de quién fue, de quién es y de quién será. Muchos de nosotros en algunas veces dudamos, pero ya no demos lugar a la duda. Ya no dudemos de las promesas que el Padre Celestial nos ha dado por medio de su Hijo. Él nos ha dicho que por medio de su Hijo podemos recibir perdón si nos arrepentimos. Por medio del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, podemos recibir salvación y vida eterna. Él nos ha dicho de que podemos confiar en Él, en el Hijo de Dios, porque el Padre le ha dado toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. Podemos confiar en Él, debemos de confiar en Él. Santo es el Señor. Entonces, Él dice que mandó a sus discípulos a que se haga más discípulos, se hiciera más discípulos a todas las naciones. Veamos de que aquí el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que no se hiciera acepción de personas, que no se haga acepción de personas entre ricos o pobres, entre fuertes o débiles, entre grandes o pequeños. No se hace acepción de personas para predicar el Evangelio de Dios, porque todos los que reciban el Evangelio de Dios serán perdonados y serán salvos, todos los que se arrepientan y crean en el Evangelio de Dios. Por eso el Hijo de Dios también mandó de que se predicase en todas las naciones, sin hacer excepción de personas. Aleluya. Y también mandó a que se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que realmente crean en el Padre Celestial y en su Santo Hijo Jesucristo de Nazaret
deben y debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo se bautizó. Aun cuando Él no cometió pecado ni ha cometido pecado, Él se bautizó en obediencia. Santo es el Señor. También nosotros debemos de bautizarnos en arrepentimiento. Por arrepentimiento de nuestros pecados debemos de bautizarnos en agua. Y también debemos de rogar por el bautismo del Espíritu Santo, el cual solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo para todos aquellos que creamos en Él. Aleluya. Dice que Él mandó a sus discípulos a que se enseñase a que todos los creyentes guarden y guardemos las cosas que Él nos ha mandado. Y es que las cosas que el Señor Jesucristo, el Padre mismo, también se las mandó a Él a que las enseñase. Y por eso el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que enseñasen a las personas a que guardemos la palabra de Dios, a que guardemos los mandamientos, porque la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición, como está escrito. Santo es el Señor. Entonces, Él dio una promesa para todos los creyentes, para sus discípulos y para todos los creyentes. Y la promesa es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está y estará con todos los creyentes todos los días que tengamos en este mundo. Santo es el Señor. Hasta el fin del mundo, santo es el Señor. Entonces, no podemos ver al Señor Jesucristo, pero todos los que creemos en Él tenemos la certeza de que Él está con nosotros. En espíritu y en verdad Él está con nosotros, así como lo debemos de buscar en espíritu y en verdad, así como le debemos de adorar en espíritu y en verdad. No debemos de buscarle ni adorarle a través de una imagen ni de una estatua. No debemos de buscarle a través de una imagen ni estatua del Señor Jesucristo, porque el Dios Todopoderoso mandó que no nos hiciéramos imagen ni estatua de nada que esté en el cielo ni en la tierra, y mandó que no nos inclinemos a ellas. Por eso debemos de buscar y debemos de adorar y debemos de seguir al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial y a su Santo Hijo. Debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Santo es el Señor. Entonces vamos a ir al libro de Marcos o San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. La palabra de Dios dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Santo es el Señor. Entonces Marcos confirma que el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos después de que Él había padecido, después de que Él había resucitado. Él se apareció a sus discípulos y les reprochó de nuevo la incredulidad, dice Marcos. Confirma que les reprochó la incredulidad porque dudaban, dice, de los que le habían visto resucitado. Santo es el Señor. No dudemos más nosotros de las promesas de Dios, para que no nos reproche, para que no seamos condenados. Recibamos el Evangelio de Dios, recibamos el perdón y la salvación de Dios a través del arrepentimiento. No dudemos más del Señor y de sus promesas y de sus palabras, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual Dios mismo habló por medio de sus santos siervos, siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo. Santo es el Señor. Entonces no dudemos más de la palabra de Dios, de sus promesas que Él nos ha dado. Y confirma aquí en el libro de Marcos de que el Señor Jesucristo dio la comisión a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, predicar a todas las personas sin hacer excepción, sin hacer distinción de personas. Santo es el Señor. No dijo vayan solamente a los buenos, porque realmente no hay ni uno bueno. El Señor Jesucristo no dijo solamente vayan a los justos, porque no hay uno justo, solamente Dios es justo. Él no dijo vayan solamente a los que están en las iglesias, en las congregaciones. Él no dijo vayan solamente a los que leen la Biblia, a los que no han pecado. Él dijo vayan a todas las naciones, a todo el mundo, a todos los pueblos, a todos los lugares, a todas las personas. Vayan a toda criatura y predíquenles el Evangelio. Y ese mandamiento
todavía sigue vigente. Se está predicando el Evangelio del Reino de Dios a todas las personas sin hacer excepción. El Señor Jesucristo no está rechazando a nadie, ni aún a los pecadores que nos sentimos más viles. Como decía Pablo, yo soy el pecador más vil, dice. El Señor Jesucristo vino a este mundo para perdonar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Santo es el Señor. Entonces, Él llama a todos al arrepentimiento para que podamos ser perdonados. Él no está rechazando a nadie. Aleluya. Entonces dijo que a toda persona que crea y fuera bautizado será salvo. Aleluya. Es necesario creer y ser bautizado. Es necesario arrepentirnos. Al creer, nosotros debemos de vivir en obediencia a Dios. Debemos de seguirle a Él, buscarle, adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es lo mejor que podemos hacer como personas en este mundo. Vivir bajo la voluntad, bajo la guía, bajo la ayuda del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial y de su Santo Hijo. Aquí dice que el que no cree será condenado. No es que Dios condene a las personas. Santo es el Señor. Dios quiere que todos seamos perdonados. Por eso mandó predicar su evangelio a toda criatura, para que ninguno se pierda. Pero lamentablemente algunas personas rechazamos a Dios, rechazamos el evangelio y la salvación de Dios. Nosotros sabemos que cuando cometemos pecado somos merecedores de una sanción. Cuando alguien mata, o cuando alguien roba, o hace alguna otra falta hacia las personas o hacia las autoridades, somos acreedores a alguna sanción. Algunos son condenados por las mismas autoridades humanas, son condenados a muerte, son condenados a pasar ciertos años en la prisión o haciendo algunos trabajos duros. Entonces, cuando nosotros pecamos también somos acreedores a una sanción, y la sanción es la condenación, es que nos hacemos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, de las tinieblas. Somos destituidos de la gloria de Dios. Y es que Dios es santo, Dios es luz. Él no tiene comunión con el pecado, con las tinieblas y la maldad. Y si el pecado, las tinieblas y la maldad moran en nosotros, Dios no puede estar con nosotros. Por eso es que Él nos llama al arrepentimiento, para que podamos ser perdonados, podamos ser limpios por medio de su Santo Hijo, por medio del sacrificio que Él hizo, para que Él pueda tener comunión con nosotros. Él quiere estar con nosotros, pero necesitamos que Él nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todas tinieblas. Santo es el Señor. No rechacemos la salvación de Dios, no rechacemos la libertad que Él nos ofrece a través del sacrificio que hizo su Santo Hijo, el cual dice nos puede hacer libre de toda maldad, de todo mal, de todas tinieblas, de toda esclavitud del pecado. Aleluya. Entonces, todos los que no crean en el Señor Jesucristo, todos los que le rechacen, dice, serán condenados. Aleluya. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. Vamos a leer hasta el 47. La palabra de Dios dice así: y les dijo, está hablando el Señor Jesucristo, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, decía el Señor Jesucristo. Está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Nuevamente les estaba recordando a sus discípulos de que Él les había dicho que era necesario que Él padeciera, de que Él fuera sepultado, pero también les había dicho de que Él iba a resucitar. Les dijo que todo esto estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos,
¿Y por qué estaba escrito todo esto? Porque el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, el Hijo, ya estaban desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Santo es el Señor. Por eso aún en los primeros libros de la ley de Moisés se habla del Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Algunas cosas que sucedieron o que nos relata la ley de Moisés hace alusión del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los profetas también hablaron acerca de Él, también en los Salmos. Santo es el Señor. Entonces dice que les dijo que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Nuevamente Él padeció en lugar nuestro. Él sin haber cometido pecado, Él padeció por nuestros pecados. Santo es el Señor, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso es necesario que nos arrepintamos y que creamos en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo, en quién es Él, en lo que fue y en lo que será y en lo que hará. Santo es el Señor, para que podamos recibir el perdón a causa de los pecados que hemos cometido. Santo es el Señor. Les dijo que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y Él dijo que Él también, como Él también así resucitó, así resucitaremos los que creamos en Él y tendremos vida eterna. Santo es el Señor. Él prometió que donde Él esté, ahí estaremos nosotros, los que creamos en Él. Ahí el libro de Lucas confirma de que el Señor Jesucristo mandó a que se predique en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Es decir, a todas las personas, sin hacer excepción, se debe de predicar. Todas las personas podemos arrepentirnos, podemos creer, podemos recibir el perdón y la salvación de Dios, sin hacer excepción de personas. Aleluya. Por eso dijo que se predicase en todas las naciones. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces Juan confirma que el Señor Jesucristo dio la comisión de también predicar el Evangelio a todas las naciones. Como el Padre Celestial envió al Hijo a enseñar toda la palabra de Dios, toda la palabra de verdad, así también el Hijo, el Señor Jesucristo, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio de salvación, a predicar el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Y también dice que les dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente lo puede dar el Hijo de Dios. Y debemos de pedir por el Espíritu Santo para que Él esté en nuestra vida, para que Él nos guíe y nos ayude, porque Él es el ayudador, el Espíritu Santo. Santo es el Señor. Aleluya. Ahora vamos a ir al libro de Mateo nuevamente. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, versículo, santo es el Señor, versículo 14. La palabra de Dios dice así: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo inició su ministerio predicando el evangelio. Él mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Y esta comisión, este mandamiento sigue vigente. El evangelio del reino de Dios está siendo predicado en todo el mundo, a través de los diversos medios, en los lugares donde nos reunimos a leer la bendita palabra de Dios. Ahí se predica, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet. Ahí se predica la palabra del reino de Dios, la palabra de Dios. Santo es el Señor. A través de bocinas, por las calles, a través de folletos, por todos los medios se predica el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos podamos ser salvos. Pero insistimos, muchos rechazamos el evangelio, muchos rechazamos la salvación de Dios, lamentablemente. Y es que se predica para testimonio a todas las naciones,
para que no haya una sola persona que en aquel momento le diga al Señor que no le fue predicado el Evangelio. Nadie, absolutamente nadie podrá reprocharle al Señor que le diga que no le fue predicado el Evangelio, porque a todas las personas está siendo predicado el Evangelio, solo que algunas lo rechazamos. Por eso se predica para testimonio a todos. Cuando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de salvación, llegue a todas las naciones, llegue hasta el último rincón de la tierra, llegue a todas las personas, cuando no haya una sola persona a la cual no se le haya predicado el Evangelio, cuando se haya predicado a todas las personas sin excepción, entonces vendrá el fin. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Santo es el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no es que no se haya cumplido, no se vaya a cumplir la palabra de Dios, no es eso. No es que el Señor Jesucristo esté tardando, el Padre Celestial esté tardando. Las promesas que Dios nos ha dado de su venida y del fin del mundo, no es que estén tardando, no es que no se vayan a cumplir. Lo que sucede es que Dios nos ama, y nos ama tanto que es paciente con nosotros, que quiere que todos podamos venir al arrepentimiento para que no perezcamos. Por eso es que todavía no ha venido el fin, todavía no ha venido el Señor Jesucristo para llevar a los que creamos en Él. Santo es el Señor, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos podamos ser salvos. Él quiere que todos podamos estar con Él y en Él, ahí donde Él está. Santo es el Señor. Entonces no tengamos por tardanza las promesas de Dios. Toda la palabra de Dios se va a cumplir, ni una tilde va a pasar. Él es paciente con nosotros y lo hace por amor. Él dice, envió a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él seamos perdonados y seamos salvos. No rechacemos la salvación de Dios. Reconozcamos la paciencia que Dios tiene para con nosotros y el amor que Dios tiene para con nosotros. Los que aún no se han arrepentido, es momento de que nos arrepintamos. Los que aún no han aceptado al Hijo de Dios, es momento de que lo aceptemos. Porque al aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret en nuestra vida, Él está con nosotros desde ese momento y aceptamos también al Padre Celestial, quien envió. Procedamos todos al arrepentimiento porque todos hemos pecado, para que podamos ser perdonados por medio de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Procedamos todos al arrepentimiento, para que recibamos el perdón y la salvación de Dios. Dios quiere salvarnos. No rechacemos más la salvación que Él tiene para nosotros. No rechacemos más su amor. No rechacemos más el perdón que tiene por nosotros, para nosotros. No rechacemos más el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en ese madero para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser libres de las tinieblas, de la maldad, del pecado, de la esclavitud, de los vicios, de todo mal. El Señor Jesucristo nos puede libertar, el Señor Jesucristo nos puede perdonar, pues Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, porque el Padre Celestial se lo ha dado. Él tiene el poder para perdonar pecados, Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder también para sanar a todos los creyentes, sin excepción. Él quiere darnos vida eterna, vida plena y abundante. No la rechacemos más. Santo es el Señor. Él nos ama, a todos sin excepción. El único problema es que cuando estamos en pecado, Él no puede estar con nosotros. El Padre Celestial y su Santo Hijo no puede estar con nosotros cuando hemos cometido pecado, porque Él no tiene comunión con el pecado. Él no tiene comunión con las tinieblas ni con el mal. Por eso Él nos insiste a que nos arrepintamos para que podamos ser perdonados, para que podamos ser salvos, para que Él
el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial y su Santo Hijo pueda tener comunión con nosotros, una vez que Él nos limpie, cuando nos arrepintamos, una vez que seamos perdonados por Él, podremos tener comunión con Él. Aceptemos esta comunión que el Señor nos ofrece, que Él quiere tener con nosotros. Aceptemos lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno. Al Creador del cielo y de la tierra, al Padre Celestial y a su Santo Hijo y al Santo Espíritu damos la gloria y la honra. Le damos gracias por habernos permitido leer su bendita palabra en este momento y le rogamos que Él nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra, que Él nos haga hacedores de su palabra donde quiera que estemos. A Él damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya.